carrera, improvisado y echando fuentes, sino que hay todo un trabajo racionado, incluso nuevas propuestas metodológicas. Hay una bibliografía novedosa. Me llamó sobre todo en particular el trabajo de Ricardo, que es una promesa en el ámbito de los trabajos sobre tiempos prehispánicos y el temprano periodo colonial, la conquista de Michoacán, en el que está planteando toda una visión novedosa alrededor de lo que fue la configuración, desarrollo del estado purépecha, las circunstancias que propiciaron la conquista de Michoacán, que va más allá de aquella visión simplista de que los purépechas tarascos simplemente doblaron las manos y no presentaron resistencia a la expedición conquistadora de Cristóbal de Olid, sino que hay toda una interpretación de ello, la interacción, la comunicación que generan los últimos gobernantes purépechas, la sociedad purépecha de aquel tiempo, con los tempranos colonizadores, los primeros encomenderos, y es una visión que bien vale la pena. Yo he usado algún trabajo de Ricardo en mi clase de Historia de Michoacán, por los elementos novedosos, ese tratamiento que le da fuentes básicas como la relación de Michoacán. Y en esta secuencia, bueno, el trabajo del licenciado Víctor, bueno, es un trabajo que no tiene la formación como historiador, pero que es un buen trabajo interpretativo sobre lo que los pascuarenses de origen como él, han acuñado y resguardan en su memoria colectiva, como es la memoria del último gobernante purépecha, el Cazonsi Sinsicha Tanganzoac, y que forma parte de esta memoria de este colectivo. El texto del licenciado Víctor, pues es una invitación a conocer y a recrear esa memoria que forma parte de este patrimonio cultural propio de los habitantes de la zona del lago de Pátzcuaro. El trabajo del doctor Oriel, pues también plantea una propuesta de la observación y un redimensionamiento de este humanismo de Vasco de Quiroga, que ha sido ya abordado desde autores como Silvio Zavala, el padre Alberto Carrillo, y nos da una percepción diferente. No es una crítica ácida al quehacer y a la postura del obispo Quiroga. Ahora que ha regresado a la opinión pública, hay que recordar que es un personaje que desde la perspectiva religiosa se tiene considerado para un proceso de canonización que está muy avanzado y el que probablemente se concrete antes de que concluya el año. Por lo pronto, lecturas como esta pues ayudan a redimensionar de manera más precisa la figura de Vasco de Quiroga. El trabajo del maestro Oriel, bueno, también nunca deja, perdón, del maestro Igor, nunca deja de sorprendernos, sobre todo este tratamiento que le da a la obra quiroguiana, y que tiene como punto de referencia habitual el proyecto de construcción de su sede diocesana, la edificación de la Magna Catedral de 5 naves, cuya percepción se ha ido entre el mito y lo que son los estudios serios, y que empalma pues con el quehacer también del joven licenciado Fernando Mendoza, que ahora pues se ha abocado también a los trabajos pascuarenses, ¿no? Este rico filón que es el estudio de Pátzcuaro, y estos documentos que los dos presentan y que pues representan también en algunas partes novedades desde la perspectiva de los documentos para trabajar el siglo XVI, que son muy aportativos. En conjunto, pues, yo veo una obra bastante redonda que forma parte de este bagaje historiográfico y se constituye en una de consulta indispensable para quienes quieran abordar este tipo de temas. Ahí está la invitación para nuestros jóvenes estudiantes que tienen como una de sus quejas habituales la falta de fuentes, la falta de bibliografía. Para los que quieran incursionar en estos temas, pues la revisión de estos textos es obligatoria. Sería una primera aproximación a esta obra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramón Alonso. Cedemos la palabra al doctor Salvador García. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, yo quisiera agradecer mucho la invitación de los autores y en particular también de la directora de la Facultad de Historia, la doctora Cortés, por esta amable invitación. Es para mí un gusto no solo participar en el aniversario, sino haber leído esta obra desde la perspectiva de una persona que no es historiadora, como su servidor. Me parece que este libro que coordina el doctor Oriel Gómez Mendoza y el maestro Igor Cerda Farías resulta ser un elemento que ilustra muy bien y viene muy ad hoc con el aniversario de los 48 años de la Facultad de Historia. Y me explico por qué. Nos plantea una serie de historias o de visiones sobre el mismo motivo, en este caso el personaje de Vasco de Quiroga, que creo, desde una perspectiva fuera de la historia, es muy característico de los estudios historiográficos que actualmente pasan,
porque anteriormente parecía que había solo una historia, una versión de los hechos, y ahorita este libro nos permite compilar una serie de ópticas distintas sobre el personaje Vasco de Quiroga, y que necesariamente, como todas las personas, pues vamos a ver en él una serie de facetas, como ser humano, como representante del rey, como hombre de leyes, como juez, como obispo, ¿sí? Como oidor, y sobre todo esta idea de protector de los indígenas. Yo quisiera centrarme en dos aspectos que a mi modo de ver materializan dos etapas distintas de Vasco de Quiroga. La primera de ellas tiene que ver con los ya muy mencionados pueblos de hospitales o hospitales de indios. La idea, obviamente, del hospital en términos de la hospitalidad, no en términos de la salud, como ahora utilizamos el término de hospital, tiene que ver y nos muestra una idea de protección y del cuidado de los indios que es muy característico de don Vasco de Quiroga. De hecho, creo que es la faceta que más se conoce y se divulga de él, y que tiene que ver también con un vínculo que se le ha dado de manera reiterada en términos de que se desarrollan como parte de la influencia de la utopía de Tomás Moro. Hay que decirlo, sin lugar a dudas, que al igual que muchas de las utopías, todas las utopías van a tener como característica que tratan de proponer la solución a problemas de los que se están viviendo. Y en este entorno, la propuesta o la utopía de Tomás Moro, cuando él enfrenta el crecimiento de Inglaterra, particularmente de Londres, en una transición del abandono de la actividad agrícola, reindustrial, para nosotros dimensionar desde el punto de vista urbano en el siglo XV, XVI, tenían una población cercana a los 50, 60 mil habitantes, y para finales del 18, principios del 19, tenían ya 500,000 habitantes. Entonces, nos vamos a dar cuenta de un crecimiento exponencial de la población, y por eso la utopía de Tomás Moro lo que plantea en esencia, pues es cómo debería de vivir la sociedad si se privilegiaran una serie de virtudes de los individuos por encima de esta vorágine que es la que se estaban llevando en términos de la producción industrial, de la rentabilidad y del comercio. Ese mismo planteamiento, pues parece ser que se retoma cuando llegan los españoles a América, porque además, vamos a decirlo, pues en América es un terreno fértil para poder desarrollar una serie de inquietudes que tenían. De forma particular, vienen de una ciudad medieval y acá se busca una ciudad totalmente distinta, trazada bajo otros conceptos, ¿sí? Y esta idea de los pueblos hospitales va a venir a contribuir en gran medida, considero yo, y los autores así no lo plantean, a esta idea de la protección de los indios, ¿no? De don Vasco de Quiroga como un protector de los indios, pero también, entendámoslo bien, era una estrategia de concentrar a los indios para poder llevar a cabo las tareas de evangelización. Ahora bien, utilizando la ciudad como vínculo para ver estas dos facetas, en el libro también podemos observar el caso de haber propuesto el cambio de la capital del obispado de Tzintzuntzan a Pátzcuaro. Y ahí nos vamos a dar cuenta de una faceta muy distinta de don Vasco de Quiroga. ¿Por qué? No solo porque busca cambiar la capital a lo que entonces se consideraba un barrio de la misma ciudad de Michoacán, de Tzintzuntzan, y ese es uno de los argumentos que va a manejar para no violentar el decreto de que la capital fuera Tzintzuntzan, sino que simplemente lo está cambiando a un barrio de la ciudad. Pero en realidad lo que vemos ahí es que don Vasco tiene plena conciencia de que en el imaginario del poderío tarasco, Pátzcuaro tiene un papel preponderante en términos de la estructura y esta parte simbólica que va a tener para todos los tarascos. Entonces, ir y asentarse en el lugar que representaba mayor relevancia para este imaginario de los tarascos, pues claro que tiene, desde nuestra perspectiva, una función muy distinta
a aquella que habíamos visto en términos de protección de los indios. Aquí se trata de, como representante de la corona, imponer un modelo de ciudad. De hecho, bien relatan los autores que entre sus argumentos está pues que la ciudad de Tzincunzan, la ciudad capital, no tiene las condiciones en las cuales se pudiera desarrollar la capital. Habla de una estructura urbana deficiente e incluso señala que son los indios los que deberían de adaptarse a vivir a un nuevo esquema urbano de un distinto orden, que es el que ellos quieren imponer, y no el modelo de la capital española, del obispado, a la localidad de Tzincunzan. Entonces, vemos aquí cómo a partir del modelo de ciudad, que finalmente es la concreción de buena parte de la ideología de la sociedad, vamos a ver dos posturas totalmente distintas. Por un lado, el don Vasco de Quiroga, protector de los indios, generador del pueblo de Hospital, y por el otro lado, toda una estrategia para imponer el poderío de una nueva ciudad para españoles. Puede discutirse el asunto de la influencia de la utopía en la decisión de Tomás Moro. La realidad es que todos los españoles cuando llegan a América vienen muy influenciados no solo por la utopía de Tomás Moro, que a su vez también va a estar influenciada por aquellos principios de Aristóteles sobre la ciudad ideal que tenía que estar, igual que pasó con el caso de Guayangareo, en la parte alta de una planicie, como fue el caso de Pátzcuaro, buscar la parte alta, donde ahora se construye la basílica, un lugar en el que tuviera suficiente viento, porque recordemos que vienen de una ciudad medieval que se había visto aquejada de una serie de insalubridad por falta de ventilación, de asolamiento, la cercanía con fuentes de agua, ya sean ríos o lagos, que también cumple Pátzcuaro y va a cumplir en su momento. Entonces, creo que todos vienen influenciados por estos grandes principios de lo que debería de ser la ciudad española o la ciudad de españoles, pero aquí vamos a ver muy claramente que la perspectiva urbana de don Vasco de Quiroga para el caso de la capital en Pátzcuaro, pues no va a coincidir totalmente con la visión que tenemos muchos de nosotros de Vasco de Quiroga como un protector de los indígenas. Tenemos pues, y dejan muy claro los autores en el libro, dos facetas muy importantes de Vasco de Quiroga. Una, esta parte, vamos a llamarle humanista, de entender el contexto de los indios, porque además hay que comprender que viene la segunda audiencia, cuando ya había pasado una primera audiencia con malos resultados, y bueno, ellos vienen precisamente a tratar de rescatar esta idea de la evangelización, pero con un mayor respeto a los indígenas, pero también como hombre de leyes y representante de la corona, pues vamos a ver un Vasco de Quiroga inflexible ante la situación de que tendría que imponerse el poderío español en la ciudad. Y creo que la muestra más evidente, y lo relata muy bien el maestro Igor, pues es la construcción de la basílica, o el proyecto de esta gran basílica que ha generado tantas versiones, y que por la dimensión de la misma, pues nos habla de una idea de ciudad o capital del obispado, creo, muy acorde a la dimensión de este obispado, porque hay que recordar que es el segundo en mayor extensión de los obispados en América, el obispado de Michoacán. Entonces, yo los invito finalmente a leer el libro. Creo que van a encontrar estas diferentes facetas de Vasco de Quiroga, y cada quien pues podrá quedarse con la mejor versión. Sin lugar a dudas nos va a enriquecer, pero nos va a plantear también un Vasco de Quiroga más humano, como todos, en el que, dependiendo del momento, de la edad y de la encomienda que él tenía o representación, pues va a tener diferentes actuaciones. Felicito a los autores y a la Facultad de Historia por su aniversario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador. Aprovecho para comentar que tenemos un límite de asistentes. La plataforma Meet solo permite 100 asistentes simultáneos. Nos están enviando mensajes que han querido entrar y no ha sido posible, pero seguramente quedará grabada para que puedan acceder a ella. Aprovecho para saludar a quienes se conectan de fuera de Morelia, de fuera de México, a alumnos de varias dependencias universitarias, desde la Facultad de Historia, por supuesto, de Seguridad Pública, que nos acompaña también, de la Facultad de Arquitectura,
y algunos personajes desde la ciudad de Pátzcuaro también. Quiero ceder la palabra al licenciado Fernando Mendoza, quien también fue autor, seguramente, y tendrá algunas cosas por comentarnos. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias primero por la invitación y desde luego una felicitación a la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, quien pues, me da gusto saludar a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Pues ciertamente en este libro, Pátzcuaro, corazón de la utopía quiroguiana, coordinados por el doctor Oriel Gómez Mendoza e Igor Cerda, el doctor Igor Cerda Farías, bueno, se tocan puntos nodales en la vida y obra de Vasco de Quiroga. Principalmente, bueno, pues el doctor Igor con el tema de la construcción de la catedral utópica también de Vasco de Quiroga, puesto que no se tenía hasta el momento el diseño de un edificio con estas características, al menos en América. Habría que leer y lean, es una invitación para que lean esta parte de estos estudios, para que conozcan, pues que al parecer ya había algunos otros proyectos que se habían ejecutado, que se pretendían ejecutar ya también en Europa. Ciertamente don Vasco de Quiroga lo podemos revisar y lo podemos leer e interpretar desde varias aristas, desde muchas. Desde el Vasco de Quiroga que se dedica y revisa la parte jurídica, al Vasco de Quiroga con sus trabajos jurídicos, al Vasco de Quiroga hasta podríamos interpretarlo como arquitecto, por el diseño de este edificio y la propia traza de algunos lugares como Pátzcuaro. El Pátzcuaro es donde, bueno, pues solicita permiso también para poder trasladar la capital, trasladar el obispado de Tzintzuntzan a Pátzcuaro en 1540, y que previamente debió de haber tenido algún conocimiento de por qué la importancia de Pátzcuaro en su primera visita a mediados de 1533. El Pátzcuaro que se funda casi de manera mítica, como se funda en la Ciudad de México, en este lugar donde, bueno, pues se encuentran los lugares destinados por sus dioses y que tenían que encontrar sus gentes para poder fundar esta ciudad. Y justamente que se encuentra cerca del colegio de San Nicolás y el antiguo colegio jesuita. Es una parte que debió de conocer don Vasco de Quiroga para poder pensar en cambiar esta cabecera de Tzintzuntzan a Pátzcuaro, y colocarlo en este sitio, colocarlo en este lugar. La parte que yo tuve la oportunidad de escribir en este libro es solamente una pequeña introducción que se hace a un documento por la construcción que se estaba pretendiendo realizar de la catedral, ahora conocida como Catedral de Don Vasco. Es un documento que se encuentra en el acervo del Archivo Histórico de Pátzcuaro, y que pues bien vale la pena conocer porque da noticias de cómo es que se estaban desplantando los cimientos de esa catedral, y pues aún los problemas no solamente que se tenían para su construcción, sino para concretarlo, por las oposiciones que había a esta edificación. Léanlo, quien tenga la oportunidad, disfrútelo. Buscaremos la forma de que quede algún ejemplar en la facultad, porque el tiraje se volvió limitado y de verdad muy pues muy reclamado, muy buscado por muchas personas. Entonces, bueno, pues ciertamente hay compromisos de quizá que cumplen
pocos gobiernos cumplen, que es el trabajar con la publicación de obras para el conocimiento de su propio municipio, y en este caso, pues que no solamente se enfoca en el municipio de Pátzcuaro, sino es un trabajo para un trabajo universal, un trabajo que, bueno, pues abre perspectivas y bien vale la pena poderlo conocer, poderlo trabajar, poderlo leer, y esperemos que en algún momento pues, poder hacer algún otro tiraje, algún otros estudios, algo más. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Fernando. Queremos agradecerle también su presencia, no solo porque es en calidad de autor, sino también porque nos visita como parte de ese esfuerzo que realizó el Ayuntamiento de Pátzcuaro para poder desarrollar esta obra, y ahora en su calidad de cronista de la ciudad de Pátzcuaro. Entonces también es importante resaltarlo. Yo no quisiera ser nosotros los que hablemos de nuestro trabajo, sino más bien ahora sí tratar de romper el formato. Ya se habló del libro, ahora vamos a hablar de los temas que pueden ser interesantes, que tienen que ser con el debate acerca de la figura en torno a Vasco de Quiroga. Lo primero que les quisiera comentar es que, llegando a tono de broma, aquí con Salvador, arquitecto urbanista, lo primero que nos dice utopía. Utopía significa que no lugar, ¿no? A es un prefijo negativo, topos lugar, no existe. ¿Por qué Pátzcuaro es utopía? Y aquí el tema que podríamos discutir primero es esta idea de utopía en Vasco de Quiroga, que tiene que ver no tanto con un lugar, sino con esta mentalidad que bien mencionaba Salvador, tiene que ver con la búsqueda de una nueva sociedad, una nueva cristiandad, que recuperara los mejores valores, que ya así lo refiere Vasco de Quiroga en su información en Derecho, que se inspira en los Saturnales y en el de Lucrecio de Samosata, y obviamente en el discurso del villano del Danubio. Entonces, todo esto es muy interesante porque refleja una búsqueda de una sociedad ideal, una búsqueda que pretendiera que los nuevos cristianos, que son los indios, tuvieran estos principios: sencillez, humildad, desapego de las cosas materiales, en este espíritu que, decía Salvador, contrastaba con lo que estaba pasando en Europa. Y entonces aquí lo primero, y sería interesante, es discutir, y aquí también le pido a mi amigo Ramón Alonso, ¿hasta dónde podríamos hablar de utopías realizadas en América, utopías no realizadas en América? ¿Tú qué opinarías ahí? Gracias, maestro Igor. Sí, me estaba acordando, ayer lo reflexionaba a la hora de repasar nuestra participación. Bueno, el principio de utopía está presente en el discurso político y social. Me voy a referir al caso de Michoacán, pues desde temprano, desde el siglo XIX. No es obra de la casualidad que el primer municipio de Michoacán que se reconvierte en su toponimia, la antigua Cocupao, se llame Quiroga. Y el promotor de este cambio de la toponimia del lugar, pues es el propio Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, que viajó a Europa en los años 40, 1842, 1844, y conoció pues el planteamiento, se discutía en las corrientes de opinión lo que estaban planteando los socialistas utópicos, Saint-Simon y demás. Entonces el propio Ocampo pues permeó mucho en el pensamiento de Vasco de Quiroga, en el pensamiento de los utopistas, Tomás Moro y bueno, hasta los clásicos. Entonces es una percepción que asimila Ocampo, y lo vemos reflejado en la iconografía, en la plástica que se ha plasmado esta asociación entre la figura de don Vasco, la postura de Ocampo, que también en su momento pues ya va a llevar a cabo una serie de proyectos, como aquella creación de un sistema penitenciario que fuera más humanista, más acorde a lo que no solo planteaban teóricos como Filangeri y demás, sino que estuviera acorde con esta necesidad de un tratamiento más humanístico. Bueno, el imaginario pues está asociado incluso a la imagen del general Lázaro Cárdenas, también con el propio Vasco de Quiroga. La percepción, el aprecio que tuvo por el pensamiento y la labor de Quiroga, don Lázaro, pues se reflejó en la labor que se desplegó en los pueblos de la comarca del lago de Pátzcuaro. Gracias a su iniciativa, por ejemplo, se le restableció a Sinsunzan su categoría de municipio. El general fue un asiduo promotor del desarrollo de Sinsunzan. Y el último acto público que hizo el general Lázaro Cárdenas antes de su deceso
el 2 de octubre de 1970, pues fue acudir al evento conmemorativo de la creación del municipio de Sinsunza, ¿no? Entonces viene a colación sin entrar en detalle del alegato de los aspectos filosóficos, pragmáticos, de si fue o no fue la utopía, pero sí ha permeado en el pensamiento social michoacano, y lo vemos reflejado. La obra de Salce y de otros artistas plásticos, pues nos lo han recreado como un elemento pedagógico didáctico que trasciende hasta nuestro tiempo, ¿no? Muchas gracias. Y en este mismo tenor le preguntaría, querido amigo Salvador García, estas utopías en términos urbanos. Tú hablabas de esta diferencia entre los modelos medievales de ciudades limitadas por murallas, incluso pocos arrabales. ¿Qué implicaciones urbanas tienen estos modelos de nuevas ciudades que se van a reflejar? Todas las fundaciones en América, ya ninguna tiene murallas, excepto las costeras, pero todas las murallas, todas las ciudades del interior, a pesar de que incluso muy temprano, Motolinía y algunos del Cabildo de México piden que la nueva fundación de Puebla de Los Ángeles esté amurallada. Sin embargo, se dice no, y se prefiere por estas trazas ordenadas en forma ortogonal o reticular. Efectivamente, vamos a observar nosotros que incluso en el lenguaje y en las descripciones sobre la ciudad, ya aún aquí en América, se va a hablar de la ciudad de extramuros, aún sin existir esta muralla. Y yo comenzaría diciendo que la relevancia, y tal vez el mensaje sea más para los colegas arquitectos que para los compañeros historiadores, es que siempre que estamos hablando de utopías, se está hablando de la sociedad ideal. Y las utopías que vamos a ir viendo en la historia es cómo debería de vivir la ciudad, porque están viendo en ese momento los que hacen el planteamiento, están viendo un riesgo en términos de lo que se está viviendo. Y entonces lo primero que plantean es cómo debería de vivir la ciudad. En este caso, cuando uno lee la utopía de Thomas More, pues claro que él enfoca a cómo debería ser la sociedad ideal, pero tiene mucha información que uno puede ir deduciendo a partir de lo que describe, de cómo esa sociedad ideal se plasma en términos espaciales y urbanos. Y esto nos va a llevar a un cambio en la concepción de ciudad. La ciudad medieval obedece a un proceso casual, es decir, la ciudad fue creciendo conforme la población aumentaba, como se podía ir adaptando a la topografía, y en términos generales, así, por eso se le llama, por ejemplo, los urbanistas llamamos de una traza de plato roto, porque no tiene una geometría organizada, ni mucho menos. Después los planteamientos van a cambiar. Hay una preocupación por la salubridad, hay una preocupación porque los vientos circulen por las ciudades, hay una preocupación por el asoleamiento, por el higiene, y entonces nos vamos a enfrentar a un concepto de ciudad que tiene que ser producto del diseño de un especialista. Y asumen, y ahí surgen una serie de planteamientos utópicos sobre la ciudad ideal, en hexágonos, en pentágonos, donde pareciera que el orden geométrico, la organización geométrica, esta ortogonalidad de la traza, va a traer como consecuencia el ordenamiento de la sociedad. Entonces, si se fijan aquí, estamos viendo cómo atacamos de alguna manera el mismo objetivo, pero desde dos perspectivas distintas. Uno es plantear la ciudad ideal, la sociedad ideal, cómo debería de vivir, y luego buscar cómo se va a plasmar en este entorno geográfico, y la otra es cómo a partir del diseño de la ciudad nosotros podemos incidir en el ordenamiento de la población. Y en este caso, regresando al tema que aquí nos ocupa, pues lo vamos a ver en términos de los hospitales como un modelo donde se organiza la gente de manera distinta y se le pide a los ancianos que ahora van a ser los encargados de cuidar ahí, y mucho de lo que tiene la utopía en términos sociales. Pero después, cuando empiezan a plantear el cambio de la capital y la construcción de este templo en Pátzcuaro, pues entonces ya regresamos al otro esquema donde se trata de diseñar cómo debería de ser una ciudad acorde al rango de capital del obispado. Y lo mismo va a pasar para el caso de Morelia, cuando buscan dónde fundar una nueva ciudad,
contrario, el grupo contrario a Don Vasco, pues va a encontrar la Loma Chata de Guayanare como un lugar ideal para trazar esa ciudad con esta perspectiva de que la ciudad debe ser producto de un especialista, ¿no? Para que dé como consecuencia el ordenamiento. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que está estrechamente vinculado el planteamiento de la sociedad con el diseño espacial de la ciudad a la que vamos a enfrentar, y de manera general, pues la América o la Nueva España va a ser un campo fértil para echar a andar todas estas ideas sobre lo que debería de ser la ciudad, con base en tratar de romper este antecedente de la ciudad medieval de la cual venían o habían vivido muchos de estos españoles. Gracias. Bueno, ahora yo quisiera hablar un poco para contextualizar qué fue lo que hicimos con ese trabajo. La idea era sí dar, y ese es el título, un poco un cambio en lo que se había venido considerando incluso, pues también como es un producto del trabajo de un municipio, pues también era replantear que el punto cero, el punto nodal de la ruta Don Vasco, que es una ruta turística consolidada a nivel internacional, pues es Pátzcuaro, no es Morelia. Y evidentemente en Pátzcuaro Vasco de Quiroga planteó todas sus esperanzas, era la niña de sus ojos. Y dentro de la niña estaba su catedral. Entonces, todos los esfuerzos de Vasco de Quiroga, incluso se dice que lo iban a proponer para el arzobispo de México y no aceptó por seguir y venir a terminar su encomienda de obispo de Michoacán. Y habrá que decirlo claramente, que eso también lo manejamos, para venir a cobrarle las que le debían todos los que se le hicieron, porque también en este libro tratamos de romper un poco esta visión un poco agiográfica de Vasco de Quiroga, y lo ponemos más como lo que fue una persona con luces y sombras, una persona, bien lo definió el padre Carrillo, con su libro de Pasión por el Derecho, era un apasionado abogado, licenciado en cánones, no olvidemos, no es licenciado en Derecho Positivo, es licenciado en Derecho Canónico, Derecho de la Iglesia. Entonces, hay que entender ese Vasco de Quiroga también en la perspectiva de que no es el obispo, la figura del obispo, no es por supuesto el oidor. El oidor, el que llega aquí en 1531, es una persona que evidentemente, alguien que está influenciado por Tomás Moro, sí o sí está influenciado por Erasmo. Y por Erasmo, pues es toda la reforma de la Iglesia, que después tuvo que echarla para atrás. Pero en este ambiente erasmista se desarrolló Vasco de Quiroga. Entonces, trae una visión renovada, por eso tiene buenas relaciones con las órdenes mendicantes, por eso tiene esta visión de fundar hospitales pueblo, por eso tiene esta visión protectora de los indios, a su manera, hay que decirlo, porque era antes que nada un funcionario real, un agente de la corona, así fue definido por algunos investigadores, y como tal, bueno, pues ese es un Vasco de Quiroga. Luego el otro Vasco de Quiroga es uno que es nombrado obispo, la lleva razonablemente bien, se va a España, y en ese ínter, en esa ausencia, bueno, aquí todo el mundo, no estaba el gato, los ratones bailaron. Todo el mundo hizo lo que quiso, encomenderos, pobladores de Angareo, agustinos, franciscanos, todo el mundo le jugó, incluso digamos hasta chueco, por llamarlo coloquialmente, y claro, la persona que llega de España después de 7 años de ausencia es un obispo ya armado, obviamente no con las ideas de Erasmo, sino con las ideas del Concilio de Trento. Y por tanto es otra persona. Y ese obispo luchón, pleitero, que también pelea por lo que cree que es suyo de manera muy apasionada, está reflejado en este libro, ¿no? Entonces, creo que vale la pena también verlo como esta persona de luces y sombras, como todos, que cambiamos a través del tiempo, y lo ha reflejado aquí lo que dijo también Ramón Alonso y el doctor Salvador, pues es esta influencia que todavía tiene el discurso quiroguiano en los tiempos actuales y cómo todavía sirve para replantear algunos temas que incluso me gustaría que Oriel nos tocara en la parte de cómo esta discusión sobre, ahorita por ejemplo decimos, no se puede decir indio por la corrección política, es indígena. En el siglo XVI, indio es indio, no tenemos por qué espantarnos. En el siglo XVI,
no es purépecha. Purépecha es el pueblo llano, son tarascos, así se definen ellos. Y hay que hablar con los lenguajes de su tiempo para poder entender qué es lo que se trataba. Y eso es parte de lo que discute Oriel. No sé si venimos a romper algo del discurso. Ya estamos acá, entonces sí, claro, gracias, maestro Igor. Un poco la idea justamente de la participación en el trabajo, sin ser yo alguien que se haya asomado demasiado atrás del siglo XIX, era tratar de entender en primera instancia una serie de discusiones que había en torno a Vasco de Quiroga, más bien radicalizadas, unos en esta visión casi geográfica, efectivamente, y otros en una crítica muy acre. Y me parece que las construcciones o las reconstrucciones históricas no pueden obedecer a una ni a otra, porque al final de cuentas, pues humanos somos todos, con pasiones, virtudes, defectos, etcétera. Y lo más importante de la comprensión de las narrativas históricas, creo yo, es lo que decía Ortega y Gasset en algún momento, pues yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, sí, comprender a Vasco de Quiroga o atacarlo o tratar de hacer una apología, pues tenía que ver con la propia comprensión del contexto, de su circunstancia. Y me parece que en algunos casos las cosas que tuve oportunidad de consultar, de leer, se vuelcan mucho hacia un sentido o hacia otro y nos dejan pendiente una buena reconstrucción del horizonte cultural en el que se desenvolvió, que nos permitirían eventualmente pues, una mejor comprensión de su idea de ciudad, de su idea política, de su idea jurídica, de esto que a veces parece incomprensible, como un laico puede ser investido obispo en un solo día, y todo lo que conlleva eso, tanto en un camino como al otro, en una idea de un hombre desde el poder, y que insertó la corona para generar un contrapeso, y en la otra perspectiva de un venerable obispo, con aspecto paternal y actitudes paternales, y me parece que ninguna de las dos quedaban bien descritas, bien comprendidas, porque a final de cuentas sus valores no los habíamos observado de una manera clara. Evidentemente los muchos trabajos de Silvio Zavala, de John Benedict Warren, del doctor Carlos Arrejón, de manera separada sí lo han contemplado, sí nos han dotado de elementos para eso, pero me parece que faltaba una disección. A mí me gustó discutir un asunto que tiene que ver con esto que se ha hablado del defensor de derechos humanos. Bueno, no, los derechos humanos son una construcción muy posterior a la Revolución Francesa. La idea del humano, la propia idea del humanismo que profesaba Vasco de Quiroga, era en realidad una serie de valores bajo medievales todavía. Menos parecidas al humanismo renacentista después del 1400. Eso es una idea un poco más conservadora sobre la organización política y social, que sí atisba a nuevas perspectivas, como ya lo decía el doctor Salvador García, o sea, que sí tiene visiones de futuro, visiones teleológicas, pero que todavía Vasco de Quiroga es un hombre formado en el mundo medieval, es un hombre medieval, y lo demuestra en muchas de las cosas. Efectivamente, su forma de entender el derecho tiene que ver con el derecho de gentes, pero con el derecho canónico, que en aquel momento son la misma cosa. No se puede separar la visión del catolicismo y la conversión del mundo o de los civiles en cosas separadas. Forman parte de un imbricado mundo que se somete a una justicia y a una equidad que no es la justicia y la equidad del mundo moderno tampoco. Es reconocer la desigualdad. Reconocer esa desigualdad justamente deviene en reconocerle potestades, jurisdicciones, posibilidades al indio. Y efectivamente, se dice bien, es el indio. No sabemos, y esa es una provocación, en qué momento del siglo XIX se transformó en ese eufemismo denominado indígena, y de tal manera que mutó en redes semánticas hasta convertirse en lo socialmente aceptado, lo políticamente correcto, y de repente aludir al indio como la figura jurídica proveniente de ese derecho castellano, indiano, se convirtió en algo racista, excluyente, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que si no se revisan ese tipo de conceptos, justamente, la idea que sobre el indio había, unas ideas bastante
radicales respecto del asunto de la conquista, por ejemplo, de esta relación diferente que se tiene con los pueblos originarios de Michoacán respecto del altiplano. Cuando nos preguntamos por qué hay tanta tradición, tanto espacio físico que se ha conservado, tantas costumbres políticas de organización que no existen en el altiplano, pues es explicado justamente por estas estructuras jurídicas que permiten, digamos, poner un dique de contención a un avasallamiento cultural también, y que justamente permiten también mantener estructuras de las cuales todavía hoy podemos ver muchas, los cargueros, los pueblos, las fiestas patronales como forma de organización, no solamente religiosa, sino también política, de consulta, cívica, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el intento, y ya lo dirán quienes lo lean, que además, bueno, platicando ahora mismo, tenemos una versión digital del libro, corrieron muy pocos ejemplares físicos y lo hemos hecho circular así. Buscaremos una alternativa para que quienes se han conectado pues, puedan acceder no solamente a esta charla, sino puedan descargar el trabajo. Buscaremos hacerles llegar una manera de descargar el link. Entonces, en términos digamos, así muy reduccionistas. Creo que lo que se intentaba, y espero se haya logrado, y yo creo que sí, porque he escuchado los comentarios de quienes nos hacen favor de presentar el texto, justamente la idea no era llegar a un punto en específico, sino generar discusiones, nuevas discusiones en torno a un personaje del que se han dicho muchas cosas y que se van perpetuando una serie de visiones, en el mejor de los casos, inexactas. Y provocar estas nuevas discusiones, pues entiendo que ayudan a comprender mejor también en un aspecto mucho más humano a un hombre del poder, a un hombre con ideas sobre la organización política, social, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la policía. Hoy, por ejemplo, cuando pensamos en la policía, siempre pensamos en las corporaciones. En el mundo medieval se pensaba en el orden. Cuando pensamos en orden, pues se remite a derecho, a normativas, a prácticas culturales, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, creo yo, el libro, de abrir puertas. Y esto es para que quienes, por ejemplo, cursan hoy una carrera como la de seguridad pública, pues entiendan que ese asunto de seguridad, ese asunto de la policía, no es un asunto nuevo, es un asunto que se tiene que reconfigurar también, por ejemplo. Y eso es lo que tendría que comentar ahorita respecto de lo que han dicho, y por si hay quien quiera agregar algunas cuestiones más. Yo sí tendría una pregunta. A ver, yo quisiera escuchar la opinión aquí, aprovechando de los autores y en esta visión, en términos de, todos hemos leído, todos hemos escuchado sobre Vasco de Quiroga, una idea, no quisiera llamarlo mito, pero un perfil muy construido de un Vasco de Quiroga, que cuando uno termina de leer este libro y otros que tratan diferentes facetas de don Vasco, pues la pregunta sería inevitable, por eso lo quiero hacer aquí a los autores: ¿hasta dónde se ha utilizado a Vasco de Quiroga para construir o elaborar un discurso en pro de los indígenas en esta nueva concepción? ¿O hasta dónde la utilización o la reivindicación de esta figura de los indígenas versus los conquistadores ha ubicado a don Vasco de Quiroga como una figura clave que nos permita mostrar otra faceta de este proceso de evangelización? Bueno, yo creo que como todos los mitos historiográficos de este país son producto de circunstancias específicas en la historia de la Reforma o la recién independencia, pero creo que Vasco de Quiroga surge como gran ejemplo a partir del indigenismo de los años 30, cuando viene el periodo cardenista y una reivindicación al triunfo de la Revolución de todo aquello que era lo indígena, el pasado, que inclusive, o sea, si es hasta paradójico, ¿no? Porque a los indios tarascos deja de llamárseles tarascos cuando se hace el proyecto Tarasco y comienza a llamárseles purépechas, porque resultó que los grandes estudios antropológicos no los hicieron incluso mexicanos, o sea, desde Bills, el de Foster en Sinsunza,
Y es cuando viene, incluso utilizado por el aparato político, esta reutilización de Vasco de Quiroga como una figura que se contrapone a la herencia española negativa, ¿no? Al conquistador, al encomendero, al Nuño de Guzmán, que está plasmado en esta parte del mural ahí en la biblioteca de Pátzcuaro. Y yo creo que esto, como todas las historias de bronce que fuimos construyendo en este país, pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Generó una figura muy demasiado, ¿cómo le llamaríamos? Monolítica, donde todo lo que hizo Vasco de Quiroga era bueno. Si uno lee los pocos documentos que dejó, como la información en derecho, pues llama la atención, su opinión de los indios es terriblemente negativa. Dice que son como bestias, que no tienen ley ni rey, que deben convertirse a que se conviertan, y si no creen creer, pues por la fuerza, y que tienen que vivir donde se les diga a los españoles, que tienen que estar tutelados por religiosos. Dices, híjole, ese es Vasco de Quiroga. Bueno, ese es lo que él decía, pero él es un agente de la corona, ahí estaba hablando como oidor, como juez. El problema es que cuando uno lee eso, suelen omitir esa parte y nada más dicen, también dicen en la información en derecho, los indios son como cera blanda y podemos sacarlo mejor, y habla ahora sí de las patronales de Luciano. Entonces dice uno, bueno, si agarro este pedacito, lo políticamente correcto, lo reivindico, pero es cosa de como todo de esta reelaboración que se hace acerca de este replanteamiento de los postulados que se van creando, ¿no? Incluso la catedral, yo más bien les diría, lo que yo escribí más bien es un trabajo de arqueología y arquitectura, no es un trabajo de historia, es un trabajo de los arquitectos, porque hay muchísima información sobre los materiales, sobre sistemas constructivos, sobre el diseño de una catedral que era imposible de construir, era otra utopía, pero que más o menos se la aventó por la libre sin conocimiento, como tú decías. Sin mano de obra especializada, sin materiales correctos. Y sin un especialista, un arquitecto que lo supiera. Cuando lo hizo ya, cuando llegó Toribio de Alcaraz, que es el documento que Fernando nos presenta, ya estaba avanzada la cimentación. ¿Qué pasa cuando una cimentación está mal hecha en un edificio? Pues se cae. Entonces, eso es muy interesante porque también habla de la tenacidad del obispo, ¿no? Yo quiero construir ahí porque aquí, y utiliza la mano de obra indígena, pues sí, pero sabían hacer yácatas, que es una arquitectura nada más de acumular piedra, no de levantar muros y crear espacios. Esa es en realidad la arquitectura, ¿no? Occidental. Entonces, creo que es muy interesante empezar a replantear esto, porque yo creo que comentaba aquí Ramón Alonso, no solamente es ver para atrás, sino ver qué utilizamos de eso para replantear el presente, ¿no? No sé qué opinas. Sí. Me gustaría hacer ahí un agregado, justamente. Insistir en que si no se lee el contexto suele pensarse Vasco de Quiroga hacia un sentido hacia otro, pero Vasco de Quiroga no es Juan Ginés de Sepúlveda. O sea, no hay una caracterización de la esclavitud justa, etcétera, como en Juan Ginés de Sepúlveda, pero tampoco hay una apología del indio como Bartolomé de las Casas. En todo caso, justamente una idea del propio Vasco de Quiroga es una idea política, una idea jurídica, es decir, se reconoce el vasallaje, cree que debe haber vasallaje, cree que debe haber una vigilancia a través de un modelo de evangelización, un modelo de policía cristiana, etcétera, etcétera, pero definitivamente también cree que cuando hay necesidad de utilizar o hacer uso de la fuerza legítima, cuando aquel se quiera rebelar en contra de la evangelización, etcétera, etcétera, se debe utilizar la fuerza de forma justa también, no como una conquista. Y entonces, lo que nos planteaba el doctor Salvador García sí ha sido utilizada, como muchas otras imágenes de la historia, bajo contextos, o sea, contextos de resignificación. La significación de él en su contexto nos ha quedado pendiente todavía, pero sí creo que hemos abrevado más de sus resignificaciones en la época contemporánea, y eso nos lleva a una mala comprensión o una comprensión anacrónica justamente de Vasco de Quiroga, que me parece que es lo que este libro trata de subsanar un poco. No porque los trabajos previos no tengan un valor, cualquiera de ellos tiene el valor de plantearse objetivos, de plantearse el conocimiento de un personaje que, por lo demás,
fuera de aquí, de nuestras fronteras, es poco conocido, también hay que decirlo. No tiene la trascendencia que a nosotros nos gustaría en términos de los otros que mencioné, por ejemplo, de un Bartolomé de las Casas, de un Landa en la parte pero justamente está siendo resignificado, revalorado en sus propios contextos. Sí, es un proceso de larga temporalidad la resignificación. El primer punto de referencia a la figura de Don Vasco, pues, tiene lugar cuando Juan José Moreno escribe aquella biografía, los apuntes que tienen mucho que ver, pues, con las circunstancias que están cambiando. En 1765, pues, se está construyendo ya el seminario conciliar, que va a ser la competencia al colegio de San Nicolás Obispo. Entonces, viene una primera resignificación de la imagen de Don Vasco. La otra, pues es cuando Ocampo se inspira en la figura de Don Vasco como punto iconográfico, aunque haya quedado plasmado en la toponimia, pero tiene que ver pues con el rescate de la figura de Don Vasco. Tú ya mencionabas en los años 20, 30 con el discurso por revolucionario, la figura de Don Vasco sale a flote una vez más, y en los últimos 50 años, bueno, hay un redimensionamiento de Don Vasco, esta omnipresencia de su figura, desde las salsas que llevan su nombre, pues hasta instituciones educativas, colonias, en muchos puntos de referencia para esta connotación utópica de la expectativa de una transformación y de un cambio. Y efectivamente nuestra figura de Don Vasco pues tiene una connotación más regionalista, ¿no? Poco conocida más allá de nuestro ámbito. En los últimos 50 años también ha habido este hermanamiento de la figura de Don Vasco con España. Es cuando se han creado estos convenios con Madrigal y otras poblaciones. Y ha habido este rescate, incluso en lo académico, los trabajos pioneros de Warren en los años 70, pues van en ese sentido, ¿no? Sí, esta resignificación es interesante, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado al doctor Silvio Zavala hablar de Santa Fe de México y decía, si Vasco de Quiroga viera Santa Fe de México, se vuelve a morir en ese momento. Nada que ver con el Santa Fe que él pretendía, ¿no? Entonces, no sé si había algún comentario más, Fernando. ¿Quieres comentar algo? Sí, pues nada más ver a Don Vasco también como este hombre que abrevó de Tomás Moro, pero no solamente de Tomás Moro. Hay que recordar que Vasco de Quiroga perteneció a la Orden de Malta y que la Orden de Malta también le dio, en el tiempo donde que él estuvo, le dio elementos suficientes para llegar y pensar en una sociedad, la construcción de una sociedad diferente en la Nueva España. Y que justamente él está tomando sus votos por 1511, casi 6, 7 años antes de que saliera a la luz la utopía de Tomás Moro. Entonces, por eso su pensamiento no solamente lo leyó, sino es posible que lo haya vivido en esta isla de Rodas, donde estaba la orden, esta orden de Jerusalén. Entonces, por eso le decía, yo inicié comentando que a Don Vasco de Quiroga se le puede ver desde muchas aristas y desde muchos puntos de vista, y tenemos muchos elementos para bien ver cómo va transformando su pensamiento, va llevándolo a constituir y fortalecer tanto sus obras espirituales como sus obras materiales. Por mi parte, muchas gracias. Bien. Seguramente, sí se ve, seguramente este tema daría para mucho más, pero creo que la brevedad también es algo que se agradece a veces. Y quedan ahí abiertas las, espero, provocaciones posibles en términos historiográficos, en términos de interés general como parte de la cultura michoacana, cosas que se han dicho y otras que se comentan acá mientras los demás participamos, pero que no pueden caber todos en una presentación del libro, que en realidad, insisto, era un diálogo circular. Quisimos hacerlo así, insisto, para ir recuperando cierta normalidad en términos de ausencia-presencia. Yo creo que ya todos estamos un poco cansados de los cuadritos del Meet, del Zoom, de todas estas herramientas que nos han permitido llevar o sobrellevar la pandemia, pero también es necesario, y sobre todo en las humanidades, pues el cara a cara. Eso es algo muy trascendente. Queremos agradecer a quienes participaron con nosotros, queremos agradecer obviamente
a la Facultad de Historia, que es nuestra casa, felicitarnos todos por este 48º, no 48 aniversario, 48º aniversario. Estamos al borde de medio siglo ya de existencia de una serie de expectativas sobre la memoria, sobre el trabajo de la memoria histórica, y agradecerles a todas y a todos su asistencia. Seguramente, si alguien quiere generar alguna pregunta, algunas participaciones, podemos dedicarle un momento. De todas formas, seguramente las veremos, ahí estarán colgadas. Si no mal entiendo, la grabación de esta estará disponible y veremos algunas posibilidades en otras plataformas también de incluirlas. Lo puedo mencionar una vez, probablemente en Universitas estarán por ahí también. Y gracias por cierto, Universitas, por hacer esta cobertura. Pudimos haberlo hecho en cuadritos, insisto, pero creo que ha sido más grato así. Adelante si hay alguna inquietud que podamos, perdón, no pudimos estar leyendo los comentarios, y que he visto varios, pero no podemos darle seguimiento a la vez que estar en la reunión. Si hay algún comentario de alguien que quiera expresar algo, es un buen momento. Muchas gracias. Parece que no. Bueno, pues si no hay comentarios, yo sí quisiera agradecer a nuestros acompañantes, al doctor Salvador García Espinosa, al doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, el cronista de Pátzcuaro, Fernando Mendoza, Uriel, y a todos los que se conectaron, por acompañarnos a esta presentación, diálogo acerca del libro Pátzcuaro, Corazón de la Utopía Quiroguiana. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas felicidades a todos los integrantes de la comunidad, lo que somos la comunidad de la Facultad de Historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad.